Caminaba hacia el ascensor cuando un desconocido me agarró del brazo y susurró con urgencia. «Señor, no suba allí. Su nuera ha estado planeando esto durante meses. La sangre se me heló, pero cuando llegué a la reunión, ella se desmayó en cuanto me vio. Sigue mi historia hasta el final, y comenta desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Nunca imaginé que un jueves por la tarde podría destrozar todo lo que creía sobre mi familia». La llamada del bufete Ramírez y Sandoval llegó exactamente a las 10 de la mañana. «Señor Pérez, estamos listos para finalizar la liquidación del patrimonio de su esposa. Puede estar aquí a las 3 de la tarde hoy». La voz del abogado era nítida y profesional. Acepté de inmediato. Después de 3 meses de papeleo y retrasos legales, estaba listo para cerrar este doloroso capítulo. Marta se había ido hace 92 días, pero yo todavía contaba cada uno de ellos. 47 años de matrimonio no terminan simplemente con servicios funerarios y tarjetas de condolencia. La casa se sentía enorme sin su rutina de café matutino, sus comentarios sobre las noticias de la noche, sus suaves correcciones cuando perdía mis gafas de lectura. A los 75 años pensé que entendía la pérdida, pero perder a tu compañera de vida te enseña nuevos abismos de soledad. El viaje al centro tomó más tiempo de lo esperado. El tráfico avanzaba lento por las zonas de construcción, dándome demasiado tiempo para pensar. Marta y yo habíamos revisado nuestros testamentos innumerables veces a lo largo de los años. Todo era sencillo. La casa, nuestros ahorros, la pequeña cartera de inversiones que habíamos construido juntos, todo pasaba a mí con provisiones para nuestro hijo David y su familia, después de mi fallecimiento. Entré al estacionamiento subterráneo del edificio legal, mis manos artríticas agarrando el volante más fuerte de lo necesario. La estructura de concreto se sentía fría y poco acogedora. Recogí mi carpeta de cuero con los documentos que me habían pedido, tomé una respiración para calmarme, y me dirigí hacia los ascensores. Fue entonces cuando escuché la voz detrás de mí. «Disculpe, señor. Señor, por favor, espere». Me giré para ver a un hombre emergiendo detrás de un pilar de concreto. Parecía tener unos 50 años, vestía ropa desgastada, una chaqueta de mezclilla descolorida, botas viejas y cabello canoso que necesitaba un corte. Mi primer instinto fue seguir caminando. Marta siempre me había advertido sobre los estacionamientos, sobre extraños acercándose a personas mayores. Pero algo en su expresión me detuvo. Sus ojos no eran amenazantes ni desesperados. Estaban preocupados, casi frenéticos. «Por favor, señor, necesito decirle algo importante», dijo manteniendo una distancia respetuosa. «Usted es Juan Pérez, ¿verdad? ¿El esposo de Marta?» Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Cómo sabía este extraño mi nombre? Y sobre Marta. «No sé quién es usted, pero necesito que me deje en paz», dije buscando mi celular mientras trataba de mantener la voz firme. «Señor, por favor, sé cómo se ve esto, pero yo solía trabajar para Ramírez y Sandoval. Me despidieron hace 3 semanas, pero antes de que me echaran, escuché cosas sobre el patrimonio de su esposa que usted necesita saber». Me quedé helado. Ramírez y Sandoval era el bufete de abogados de Marta, el mismo con el que me iba a reunir. El hombre miró a su alrededor nerviosamente, asegurándose de que no nos observaran. «Su nuera Amanda, ella ha estado trabajando con ciertas personas en el bufete. Hay documentos, cosas que ella ha preparado a sus espaldas». Se me secó la boca. «¿De qué está hablando, señor? No puedo probarlo todo todavía, pero váyase. Ella ha estado planeando impugnar el testamento de su esposa. Ha estado diciéndole a la gente que usted no es mentalmente capaz de administrar el patrimonio. Ella tiene declaraciones médicas de personas que afirman que usted ha estado actuando confundido, mostrando signos de demencia». Las palabras me golpearon como un impacto físico. Me agarré al costado de mi auto para sostenerme. «Eso es imposible. Nunca me han diagnosticado nada. Mi mente está perfectamente clara». «Lo sé, señor. Por eso he estado esperando aquí con la esperanza de atraparlo antes de la reunión. Ella no esperaba que usted apareciera hoy. Ella le dijo al licenciado Ramírez que usted probablemente ni siquiera recordaría la cita». La ira estalló atravesando mi conmoción.
¿Cómo se atreve a cuestionar mi capacidad mental? El hombre asintió con simpatía. Hay más, señor. Ella ha estado falsificando documentos para que parezca que su esposa quería cambiar su testamento en sus últimos días. Tiene informes médicos falsos que dicen que Marta estaba preocupada por su capacidad para manejar las finanzas. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Nada de esto tenía sentido. Marta nunca había expresado preocupaciones sobre mi gestión financiera. Si algo, yo había manejado la mayoría de nuestros asuntos de dinero durante nuestro matrimonio con su total confianza y apoyo. ¿Por qué me dice esto?, pregunté estudiando su rostro curtido en busca de alguna señal de engaño. Porque su esposa siempre fue amable conmigo cuando venía a la oficina, señor. Y porque lo que están haciendo no es correcto. Puede que no me quede mucho, pero todavía tengo mi conciencia. Miré a este extraño que arriesgaba la poca estabilidad que tenía para advertirme. ¿Cómo se llama Francisco Rodríguez, señor? Fui asistente legal en Ramírez y Sandoval durante 15 años antes de que decidieran que sabía demasiado sobre sus operaciones turbias. ¿Operaciones turbias?, pregunté con la voz apenas un susurro. Francisco miró alrededor del estacionamiento de nuevo, asegurándose de que seguíamos solos. Han estado ayudando a ciertos clientes ricos a manipular documentos de herencia durante años, cobrando enormes tarifas por hacer desaparecer a miembros de la familia inconvenientes de los papeles de la herencia. Su nuera les ha estado pagando muy bien. El ascensor sonó a lo lejos y Francisco retrocedió hacia las sombras. Señor, necesita tener mucho cuidado allá arriba. Esperan que usted simplemente firme papeles sin leerlos detenidamente. No deje que lo presionen a nada. Antes de que pudiera hacer más preguntas, él se había desvanecido entre los autos estacionados, dejándome allí parado con la mente dando vueltas. Parte de mí quería descartar sus palabras como los delirios de un hombre desesperado, pero algo en mi instinto me decía que estaba diciendo la verdad. Pensé en Amanda, mi nuera, desde hace 7 años. Siempre había sido dulce en mi cara, pero había notado cambios sutiles durante el último año. La forma en que intercambiaba miradas con David cuando yo hablaba. Cómo parecía desviar las conversaciones lejos de mí durante las cenas familiares. La impaciencia apenas disimulada cuando contaba historias sobre Marta y nuestra vida juntos. Con manos temblorosas presioné el botón del ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré a Francisco mirándome desde detrás de un pilar de concreto, con una expresión llena de genuina preocupación. El viaje al piso 12 se sintió como una eternidad. Cuando las puertas se abrieron, entré en la recepción de Ramírez y Sandoval. Los pisos de mármol pulido y las costosas pinturas al óleo que una vez me impresionaron ahora, parecían siniestros como una hermosa trampa diseñada para atraer a víctimas desprevenidas. Señor Pérez, dijo la recepcionista con una sonrisa ensayada, lo están esperando en la sala de conferencias B. Mientras caminaba por el pasillo, mis pasos resonando en el piso pulido, noté lo silencioso que parecía todo. La mayoría de las puertas de las oficinas estaban cerradas, y podía escuchar conversaciones ahogadas detrás de ellas. Me detuve fuera de la sala de conferencias B, mi mano en la manija de bronce. A través del vidrio esmerilado, podía ver varias figuras sentadas alrededor de una gran mesa. Reconocí una silueta de inmediato, la figura pequeña de Amanda y su distintivo cabello rubio, recogido en un moño apretado. Tomando una respiración profunda, abrí la puerta. La habitación era exactamente tan intimidante como esperaba. 3 hombres con trajes caros estaban sentados a un lado de la mesa de caoba con Amanda sentada frente a ellos. Ella levantó la vista cuando entré, y por solo un momento vi algo cruzar su rostro. Sorpresa y miedo. Desapareció tan rápido que casi pensé que lo había imaginado. Luego sonrió esa misma sonrisa dulce que me había estado dando durante 7 años. Oh, Juan, no estaba segura de que vendrías hoy, dijo. Y la forma en que lo dijo confirmó todo lo que Francisco me había contado. Hola, Amanda, respondí manteniendo la voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Por supuesto que estoy aquí. Esto se trata del patrimonio de Marta. El abogado principal, un hombre de cabello plateado con fríos ojos grises, señaló una silla vacía.
Señor Pérez, por favor, tome asiento. Tenemos varios documentos que requieren su firma hoy. Mientras me sentaba, noté a Amanda jugando nerviosamente con su anillo de bodas, girándolo alrededor de su dedo repetidamente. No me miraba a los ojos directamente, enfocándose en cambio en una pila de papeles frente a ella. Antes de comenzar, dije colocando mi carpeta firmemente sobre la mesa, me gustaría entender exactamente qué estamos discutiendo hoy. Marta y yo revisamos su testamento muchas veces a lo largo de los años. Estoy familiarizado con sus deseos. El abogado intercambió una mirada rápida con sus colegas. Señor Pérez, ha habido algunos desarrollos recientes. Su esposa hizo ciertas enmiendas a su testamento en sus últimas semanas, expresando preocupaciones sobre su capacidad para administrar el patrimonio de forma independiente. Alto interrumpí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. ¿Qué tipo de preocupaciones? Amanda finalmente me miró directamente, sus ojos azules muy abiertos, con lo que parecía ser una preocupación genuina. Juan, Marta estaba preocupada por tu salud. Ella mencionó varios incidentes donde parecías confundido, olvidadizo. Quería asegurarse de que el patrimonio se manejara adecuadamente. Las palabras se sintieron como una bofetada física. Incidentes. ¿Qué incidentes? Uno de los otros abogados deslizó una carpeta manila sobre la mesa pulida. Señor Pérez, tenemos documentación de varias ocasiones, donde miembros de la familia observaron comportamiento preocupante, lagunas de memoria, confusión sobre fechas y asuntos financieros, dificultad para manejar las responsabilidades del hogar. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Dentro había lo que parecían ser informes médicos, declaraciones escritas e incluso fotografías. Se me cortó la respiración al reconocer la letra de Amanda en una de las declaraciones fechada hace solo 2 meses. Juan se puso extremadamente agitado. Cuando se le preguntó sobre el pago de facturas, leí en voz alta. No podía recordar qué cheques había escrito o cuánto dinero tenía en sus cuentas. Cuando David intentó ayudarlo a organizar sus finanzas, Juan lo acusó de intentar controlar su dinero. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Esto es completamente falso. Nunca he acusado a David de intentar controlar nada. Manejo mis propias finanzas perfectamente bien. Juan, la voz de Amanda era suave, casi compasiva. Sí dijiste esas cosas. Todos estábamos muy preocupados por ti. Por eso Marta decidió que necesitaba hacer nuevos arreglos. Miré fijamente a esta mujer que había acogido en mi familia, que se había sentado a mi mesa innumerables veces, que había llorado en el funeral de Marta, y me había abrazado después. La persona que me devolvía la mirada ahora era una completa extraña. ¿Qué arreglos logré? Preguntar. El abogado principal se aclaró la garganta. Su esposa enmendó su testamento para establecer un fideicomiso. El patrimonio sería administrado por fiduciarios, en este caso su hijo David, y su esposa Amanda, con provisiones para su cuidado y gastos de vida. La habitación comenzó a dar vueltas. Me agarré al borde de la mesa para estabilizarme. Me están diciendo que Marta no confiaba en mí para manejar mi propio dinero. No se trataba de confianza. Juan, dijo Amanda rápidamente. Se trataba de protección. Marta te amaba mucho. Solo quería asegurarse de que te cuidaran adecuadamente. Cerré los ojos tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Cuando los abrí de nuevo noté algo que me heló la sangre. En la esquina de la sala de conferencias había un pequeño dispositivo de grabación digital, su luz roja parpadeando constantemente. ¿Están grabando esta reunión?, pregunté. Los abogados parecían incómodos. Es práctica estándar para liquidaciones de patrimonio, dijo el abogado principal. Práctica estándar. Grabar a un viudo en duelo sin su consentimiento. Antes de que alguien pudiera responder, hubo un suave golpe en la puerta. Una secretaria se asomó nerviosamente. Licenciado Ramírez, hay alguien aquí para verlo. Dice que es urgente. El abogado principal frunció el ceño. Estamos en medio de una reunión importante. Señor, dice que se llama Francisco Rodríguez y que tiene información sobre este caso.
Vi como todo el color desaparecía del rostro de Amanda. Parecía que iba a vomitar. No conozco a nadie con ese nombre, dijo Ramírez rápidamente. Dígale que estamos ocupados. En realidad, dije poniéndome de pie lentamente, me gustaría escuchar lo que el señor Rodríguez tiene que decir. Juan, no creo que eso sea necesario, dijo Amanda con la voz más aguda de lo habitual. Deberíamos concentrarnos en terminar con estos documentos. Pero era demasiado tarde. Francisco apareció en la puerta luciendo más limpio que en el estacionamiento, pero todavía obviamente fuera de lugar en la costosa oficina de abogados. Señor Pérez, dijo asintiéndome respetuosamente. Me disculpo por interrumpir, pero tengo algo que usted necesita ver. Ramírez se puso de pie abruptamente. Señor, está invadiendo propiedad privada. Voy a llamar a seguridad. Adelante, dijo Francisco con calma. Pero primero el señor Pérez debe saber que tengo copias de los documentos originales, los reales de antes de que fueran alterados. La habitación quedó en silencio total. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Francisco metió la mano en una bolsa de mensajero desgastada y sacó una carpeta manila. Hice copias antes de que me despidieran. El testamento original de su esposa fechado hace 8 meses y los informes médicos reales de su doctor, no los fabricados que ellos crearon. Amanda de repente se puso de pie balanceándose ligeramente. No me siento bien, murmuró. Siéntate, Amanda, dije con mi voz más dura de lo que jamás la había escuchado. Vas a querer escuchar esto. Francisco abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señor Pérez, su esposa nunca cambió su testamento. Estas personas, señaló hacia los abogados, han estado trabajando con su nuera para crear documentos falsos. Falsificaron la firma de Marta y fabricaron informes médicos para que pareciera que ella cuestionaba su capacidad mental. Eso es absurdo, balbuceó Ramírez. Este hombre está claramente perturbado. Tenemos testigos de las preocupaciones de la señora Pérez sobre la condición de su esposo. ¿Se refiere a los testigos que su bufete pagó?, preguntó Francisco con calma. Tengo los recibos de esos pagos también. Amanda hizo un pequeño gemido y de repente se desplomó en su silla con el rostro blanco como el papel. Por un momento pensé que se había desmayado, pero sus ojos seguían abiertos, moviéndose frenéticamente por la habitación como un animal atrapado. ¿Por qué?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Por qué me harías esto? La boca de Amanda se abrió y cerró varias veces antes de que saliera alguna palabra. David y yo tenemos deudas, Juan. Deudas graves. La casa, su negocio de consultoría, todo está hipotecado más allá de nuestras posibilidades. Necesitaban robarme, terminé por ella. Francisco colocó el testamento original de Marta frente a mí. Señor Pérez, este es el testamento real de su esposa, firmado y atestiguado correctamente 6 meses antes de su muerte. Todo lo que ella poseía pasa a usted exactamente como usted creía. Miré la firma familiar de Marta, la misma letra fluida que la había visto escribir miles de veces durante nuestros 47 años de matrimonio. Verla allí real e inalterada trajo lágrimas a mis ojos. ¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?, le pregunté a Amanda. Ella estaba llorando ahora, el rímel corriendo por sus mejillas en rayas oscuras. No se suponía que te hiciera daño. Íbamos a asegurarnos de que estuvieras cómodo. El fideicomiso habría provisto todo lo que necesitaras. Mientras ustedes controlaban cada centavo, dije. Francisco. ¿Qué estaban planeando exactamente? Francisco sacó otro documento. El fideicomiso que diseñaron le habría pagado casi 1 millón de pesos anuales para gastos de vida, mientras que el resto del patrimonio, aproximadamente 8 millones de pesos, se utilizaría para pagar sus deudas y proporcionarles una tarifa de gestión de $500,000 de pesos por año. La traición cortó más profundo de lo que podría haber imaginado. Esto no era solo por dinero. Se trataba de mi hijo y su esposa, planeando sistemáticamente controlar cada aspecto de mis años restantes. ¿David lo sabe?, le pregunté a Amanda. ¿Es mi hijo parte de esto? Ella dudó y esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente.
Y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero él no sabe sobre los documentos falsos o las mentiras sobre tu estado mental. Él piensa que Marta realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. Ramírez estaba barajando papeles frenéticamente, probablemente tratando de ocultar evidencia. Señor Pérez, creo que ha habido un grave malentendido. Quizás deberíamos reprogramar esta reunión cuando todos hayan tenido tiempo de... No, dije firmemente. Vamos a terminar esto ahora mismo. Miré alrededor de la habitación a estas personas que habían tratado de robarme más que solo dinero. Habían tratado de robar el regalo final de Marta para mí. No solo su seguridad financiera, sino su confianza. Su fe en mi capacidad para vivir de forma independiente y tomar mis propias decisiones. Pero también miré a Francisco, este hombre que no tenía nada que ganar y todo que perder al hablar por mí. Un hombre que había arriesgado la poca estabilidad que le quedaba para asegurarse de que yo supiera la verdad. ¿Qué pasa ahora?, le pregunté a Francisco. Francisco miró a los abogados con disgusto. Ahora llamamos a la policía. Mientras él tomaba su teléfono, Amanda soltó un pequeño sollozo y se desplomó hacia adelante, finalmente desmayándose de verdad esta vez. Pero no sentí ninguna simpatía por ella. La mujer que acababa de colapsar no era la nuera que yo creía conocer. Era una extraña que había estado usando la cara de Amanda durante 7 años, manipulando a mi familia mientras planeaba mi destrucción financiera. Ramírez intentó un último movimiento desesperado. Señor Pérez, incluso si ha sabido algunas irregularidades en la documentación, su hijo y su nuera todavía enfrentan serias dificultades financieras. Quizás podríamos llegar a algún arreglo. El único arreglo, dije, poniéndome de pie. Y recogiendo el testamento real de Marta será entre Amanda y la policía. Francisco ya estaba marcando el 911. En minutos pude escuchar sirenas a lo lejos. Mientras esperábamos, no pude evitar pensar en lo cerca que estuve de firmar esos papeles. Si Francisco no hubiera arriesgado todo para advertirme, habría entrado en esta reunión completamente desprevenido. Habría firmado mi independencia creyendo que mi amada Marta había perdido la fe en mí en sus últimos días. El pensamiento fue tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. Pero luego miré a Francisco de nuevo, este guardián improbable, que me había salvado de un destino peor que perder mi herencia. Me había devuelto algo infinitamente más precioso, la verdad, sobre la fe inquebrantable de Marta en mí. La policía llegó en 15 minutos, pero esos 15 minutos se sintieron como horas. Amanda había recuperado la conciencia, y estaba sentada desplomada en su silla sin molestarse ya en mantener su fachada inocente. La dulce y cariñosa nuera que creía conocer había desaparecido por completo, reemplazada por alguien frío y calculador. El detective Velázquez era un hombre de mi edad con cabello canoso y ojos agudos, que parecían captarlo todo a la vez. Escuchó pacientemente mientras Francisco explicaba lo que sabía, examinando los documentos con calma profesional. Señor Pérez, dijo después de revisar todo, voy a necesitar que me cuente sobre su relación con su nuera. Empiece desde el principio. Me encontré pensando en hace 7 años cuando David trajo a Amanda a casa por primera vez para conocernos. Ella tenía 23 años. Entonces trabajaba como asistente dental, aparentemente dulce y genuinamente enamorada de mi hijo. Marta y yo la habíamos recibido con los brazos abiertos. Ella era perfecta, le dije al detective Velázquez, demasiado perfecta, me doy cuenta ahora. Siempre decía exactamente lo que Marta y yo queríamos escuchar. Siempre estaba de acuerdo con todo lo que decíamos. Pensé que solo estaba tratando de encajar en la familia. Mientras hablaba, los recuerdos comenzaron a cambiar en mi mente como piezas de rompecabezas, reorganizándose en una imagen más clara. Cosas que habían parecido inocentes en ese momento, ahora adquirían un significado más oscuro. Hace unos 2 años ella comenzó a hacer pequeños comentarios, continué. Nada obvio, solo pequeñas sugerencias de que tal vez me estaba volviendo olvidadizo. Me preguntaba si recordaba conversaciones que supuestamente habíamos tenido, eventos que yo estaba seguro de que nunca habían sucedido. Amanda me miró entonces con los ojos rojos e hinchados.
Juan, yo estaba genuinamente preocupada por ti. No. La corté sorprendiéndome con la fuerza en mi voz. Estabas plantando semillas para hacerme cuestionar mi propia memoria. El detective Velázquez se volvió hacia Francisco. Señor Rodríguez, ¿puede decirme más sobre lo que presenció en el bufete de abogados? Francisco sacó su pequeña libreta, sus manos notablemente firmes, considerando todo lo que había arriesgado. Hace unos 8 meses, la señora Amanda Pérez comenzó a venir a la oficina regularmente. Al principio el licenciado Ramírez nos dijo que solo estaba preguntando sobre la planificación patrimonial para la familia de su esposo. Pasó las páginas de su libreta, pero luego las reuniones se volvieron más secretas. Empecé a prestar atención porque algo se sentía mal. Ella traía documentos que afirmaba eran de doctores, declaraciones de amigos de la familia, incluso fotografías que se suponía mostraban al señor Pérez en estados de confusión o desorientación. ¿Qué tipo de fotografías?, preguntó el detective Velázquez. Amanda se movió incómoda en su asiento. Francisco la miró con disgusto antes de responder. Fotos del señor Pérez en el supermercado, en el banco, en reuniones familiares. Pero fueron tomadas desde lejos, y las descripciones eran mentiras. Una foto mostraba al señor Pérez en una caja registradora, y la declaración de Amanda afirmaba que había estado confundido sobre el dinero, e incapaz de completar su compra. Pero pude ver en la foto que el señor Pérez simplemente estaba charlando con el cajero, mientras empacaban sus compras. Mis manos se cerraron en puños. La violación se sintió casi física. Me estaba siguiendo, tomándome fotos, viviendo mi vida normal. La voz de Amanda era apenas un susurro. Necesitaba documentación. Los abogados dijeron que necesitaban evidencia. ¿Evidencia de qué? De mí haciendo las compras. De mí hablando con la gente. El detective Velázquez tomaba notas mientras ella hablaba. Señor Pérez. Estaba al tanto de alguna dificultad financiera que su hijo y su nuera pudieran haber estado experimentando. Sacudí la cabeza. David siempre parecía estar bien. Tiene su propio negocio de consultoría. Viven en una hermosa casa en Las Lomas. Toman vacaciones costosas cada año. Todo financiado con deuda, dijo Amanda de repente con voz amarga. La casa tiene 2 hipotecas. El negocio apenas cubre los gastos. Las vacaciones fueron con tarjetas de crédito. Debemos más de 5 millones de pesos. El número me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo es eso posible? El negocio de David comenzó a fallar hace 3 años. Amanda continuó con lágrimas corriendo por su rostro nuevamente. Él era demasiado orgulloso para decirles a ti y a Marta. Siguió pidiendo dinero prestado pensando que podría solucionarlo. Cuando Marta se enfermó, nos dimos cuenta de que la herencia podría ser nuestra única salida. La miré fijamente tratando de procesar esta información. Mi hijo luchando financieramente durante 3 años, y no nos había dicho una palabra. Marta habría ayudado en un instante si lo hubiera sabido. Así que en lugar de pedir ayuda decidieron robarme, dije. No era robar, protestó Amanda débilmente. Te habrían cuidado. El fideicomiso habría cubierto todos tus gastos. Francisco resopló. Un fideicomiso que le habría pagado 1 millón de pesos al año, mientras el resto del patrimonio iba a cubrir sus deudas. Vi los cálculos, señor Pérez. Planeaban usar el dinero de su esposa para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas, mientras lo mantenían a usted con lo que equivalía a una mesada. La traición cortó más profundo de lo que podría haber imaginado. Esto no era solo por dinero. Se trataba de mi hijo y su esposa, planeando sistemáticamente controlar cada aspecto de mis años restantes. ¿David lo sabe?, le pregunté a Amanda. ¿Es parte de esta conspiración? Ella dudó de nuevo, y esa vacilación fue más reveladora que cualquier palabra. Él sabe sobre las deudas, dijo finalmente, y sabe que esperábamos que la herencia resolviera nuestros problemas. Pero él no sabe sobre los documentos falsos o las mentiras sobre tu estado mental. Él piensa que Marta realmente cambió su testamento porque estaba preocupada por ti. El detective Velázquez levantó la vista de sus notas, así que su esposo cree que su padre pensaba genuinamente que su madre se estaba volviendo incompetente. Amanda asintió miserablemente.
Le he estado contando historias durante meses, pequeños incidentes que supuestamente sucedieron cuando él no estaba cerca. Le hice creer que Marta estaba preocupada por la memoria de Juan, por su capacidad de tomar decisiones. La habitación sentía como si estuviera dando vueltas. No solo Amanda me había estado mintiendo, había estado envenenando mi relación con mi propio hijo, haciéndole creer que su madre había perdido la fe en mí. ¿Qué incidentes exigí? Amanda parecía querer desaparecer en su silla. Le dije que olvidaste apagar la estufa. Y casi iniciaste un incendio, que te perdiste conduciendo al supermercado, que acusaste al cartero de robar tu correo, que escondías dinero por la casa y luego olvidabas dónde lo habías puesto. Cada mentira se sintió como un golpe físico. Nada de eso sucedió nunca. Lo sé, susurró ella. El detective Velázquez cerró su libreta. Señor Pérez, voy a necesitar que venga a la estación para dar una declaración formal. Y necesitaré copias de todos estos documentos. Miró a los abogados que habían estado sentados en silencio durante toda la conversación. Caballeros, investigaremos su participación en este asunto también. Ramírez finalmente habló. Detective, estábamos actuando con información proporcionada por nuestra cliente. Si esa información fue falsificada, somos tan víctimas aquí como el señor Pérez. Francisco se rió amargamente. Víctimas. Les cobraron $1,500,000 para falsificar documentos y fabricar evidencia. Tengo copias de sus facturas. El rostro del abogado principal se puso blanco. Eso no es... Nosotros no... Ahórreselo, dijo el detective Velázquez. Puede explicarlo todo en la comisaría. Mientras la policía comenzaba a reunir evidencia y tomar declaraciones, me encontré mirando a Amanda una vez más, esta mujer, que había compartido vacaciones con nosotros, que me había abrazado y llamado papá, que se había sentado junto a la cama de hospital de Marta durante sus últimos días. ¿Algo de eso fue real?, le pregunté. Los últimos 7 años, las cenas familiares, las conversaciones que tuvimos. ¿Algo de eso fue real? Amanda me miró con lágrimas genuinas en sus ojos. Al principio sí. Cuando conocí a David, cuando nos casamos, realmente me importaban tú y Marta. Pero cuando los problemas de dinero comenzaron a empeorar, cuando nos dimos cuenta de cuánto valía el patrimonio. Ella no terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí. En algún lugar del camino, su amor por mi hijo había sido corrompido por la desesperación y la codicia. Mientras el detective Velázquez se preparaba para escoltar a todos fuera, me di cuenta de algo que me heló hasta los huesos. Si Francisco no me hubiera advertido, si no hubiera arriesgado todo para decirme la verdad, habría entrado en esta reunión completamente desprevenido. Habría firmado esos papeles creyendo que mi amada Marta había perdido la fe en mí en sus últimas semanas. El pensamiento fue tan horrible que tuve que sentarme de nuevo, mis piernas repentinamente demasiado débiles para sostenerme. 3 días después de la estación de policía, me senté en mi cocina mirando mi teléfono. David había llamado 23 veces desde que el detective Velázquez lo contactó. 23 llamadas que no había respondido porque no estaba listo para escuchar su voz. No estaba listo para saber cuánto del veneno de su esposa había absorbido. Francisco había pasado 2 veces trayéndome copias de documentos y verificando para asegurarse de que yo estuviera bien. Este hombre, que vivía en una habitación alquilada encima de un restaurante, se preocupaba más por mi bienestar que mi propia nuera. La ironía no se me escapó. El timbre sonó exactamente a las 2 de la tarde, justo como esperaba. A través de la mirilla pude ver a David parado en mi porche, con el rostro demacrado y su cabello usualmente perfecto desaliñado. Junto a él estaba Amanda, luciendo más pequeña y frágil de lo que jamás la había visto. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Papá, dijo David, su voz quebrándose en la única palabra. Tenemos que hablar. Estudié el rostro de mi hijo buscando señales del hombre que yo había criado. Se veía agotado, mayor que sus 35 años. Círculos oscuros sombreaban sus ojos, y su ropa parecía como si hubiera dormido con ella. «¿Tenemos?», pregunté, manteniendo mi voz neutral. «Por favor, papá, déjanos entrar. Déjanos explicar». Me hice a un lado, pero solo porque necesitaba escuchar lo que tenía que decir.
Necesitaba saber cuánto había participado en el esquema de su esposa. Se sentaron en el sofá que Marta y yo habíamos elegido juntos hace 20 años. El mismo sofá donde habíamos dado la bienvenida a Amanda, a nuestra familia, cuando David la trajo a casa por primera vez. El mismo sofá donde habíamos compartido innumerables momentos familiares, que ahora se sentían manchados por mentiras. El detective Velázquez me contó todo, dijo David sin preámbulos. Sobre los documentos falsos, los informes médicos falsificados, las mentiras sobre mamá cambiando su testamento. Hizo una pausa, su voz quebrándose. Y no tenía idea, papá. Te juro que no tenía idea de que Amanda estaba haciendo nada de eso. Permanecí de pie con los brazos cruzados. ¿Pero sabías de las deudas? Su rostro se desmoronó. Sí. Nos estamos ahogando, papá. El negocio está fracasando. Debemos dinero por todas partes. Y estaba demasiado avergonzado para decirles a ti y a mamá. Seguí pensando que podría arreglarlo, que podría cambiar las cosas antes de que tuvieran que saberlo. Así que cuando Marta se enfermó empezaste a pensar en la herencia. David se estremeció como si lo hubiera abofeteado, no así no de la forma en que lo estás haciendo sonar. Entonces, ¿cómo habló Amanda por primera vez desde que entró a mi casa? David, dile la verdad. Todo. Me giré para mirarla sorprendido. La mujer sentada en mi sofá no se parecía en nada a la manipuladora segura de sí misma que había visto en el bufete de abogados. Se veía rota, derrotada. David se pasó las manos por el cabello. Cuando mamá recibió su diagnóstico, cuando supimos que solo le quedaban meses, empecé a entrar en pánico sobre qué pasaría contigo después de que ella se fuera. Estarías solo en esta casa enorme manejando todo por ti mismo. Tengo 75 años, David, no 95. Lo sé. Pero Amanda empezó a señalar pequeñas cosas. Momentos en los que parecías confundido u olvidadizo. Ella dijo que mamá había mencionado estar preocupada por ti. Sentí que mi ira estallaba. Qué pequeñas cosas, David, parecía incómodo. Como cuando olvidaste nuestros planes de cena la Navidad pasada. O cuando no podías recordar el nombre de nuestro nuevo vecino. O cuando pusiste el café en el refrigerador en lugar de la despensa. Lo miré con incredulidad. David, cancelaste la cena en el último minuto porque Amanda se intoxicó con comida. El nombre de nuestro vecino es Roberto Gómez, y lo sabía perfectamente bien. Y poner café en el refrigerador una vez después de trabajar en el garaje durante 4 horas no me hace senil. La confusión en su rostro era genuina. Miró de mí a Amanda y de nuevo a mí. Pero Amanda dijo... Amanda mintió, dije rotundamente. Sobre todo. Amanda estaba llorando de nuevo, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Distorsioné las cosas, susurró. Tomé momentos cotidianos normales, y los hice sonar como síntomas de demencia. Te hice ver problemas que no existían. David parecía alguien a quien le hubieran quitado el suelo bajo los pies. ¿Por qué harías eso? Porque estaba desesperada, dijo Amanda. Porque estábamos perdiendo todo. Y pensé que si creías que tu padre necesitaba ayuda para administrar el patrimonio, tal vez estarías más dispuesto a dejarnos manejar las cosas por él. Manejar las cosas, repetí. ¿Quieres decir robarme? No protestó Amanda débilmente. Te habríamos cuidado, habrías tenido todo lo que necesitabas. Bajo su control, dije. 1 millón de pesos al año mientras usaban el dinero de Marta para pagar sus tarjetas de crédito e hipotecas. La cabeza de David se levantó de golpe. ¿De qué estás hablando? Pregúntale a tu esposa sobre el fideicomiso que hizo redactar a los abogados. Pregúntale cuánto del patrimonio se iba a usar para pagar sus deudas, mientras yo vivía con una mesada. Vi cómo la comprensión amanecía en el rostro de David. El horror, la realización de cuán completamente había sido manipulado por su propia esposa. Amanda dijo con voz apenas audible. Dime que él está equivocado. Amanda no pudo mirarlo a los ojos. El abogado dijo que era la mejor manera de proteger los intereses de todos. Los intereses de todos, explotó David saltando del sofá. Estabas planeando robar la herencia de mi padre. Nos estábamos ahogando, gritó Amanda, su compostura finalmente rompiéndose por completo. Tu negocio estaba fracasando. Debíamos dinero a todo el mundo y tú eras demasiado orgulloso para pedir ayuda.
Estaba tratando de salvarnos destruyendo a mi padre. El dolor puro en la voz de David atravesó mi ira. Podía verlo dándose cuenta no solo de lo que Amanda había hecho, sino de cómo había usado su amor por mí contra los dos. Cómo lo había hecho cómplice al dudar de su propio padre, mientras creía que me estaba protegiendo. David, dije en voz baja, «Siéntate». Se hundió de nuevo en el sofá luciendo como un hombre que acababa de descubrir que toda su vida estaba construida sobre mentiras. «Quiero que entiendas algo», continué. «Tu madre nunca dudó de mí. Ni una vez nunca. Su testamento nunca fue cambiado. Ella nunca cuestionó mi capacidad para manejar nuestros asuntos. La mujer que conociste, la madre que te crió esa mujer, confiaba en mí completamente hasta el día en que murió». David se derrumbó entonces sollozando como lo había hecho cuando era un niño pequeño. «Lo siento tanto, papá. Lo siento tanto». Le creí. «Debería haberte conocido mejor que eso. Deberías haberlo hecho», estuve de acuerdo. Pero ella era muy buena en lo que hacía. Miré a Amanda que estaba mirando sus manos en su regazo. «¿Cuánto tiempo has estado planeando esto? ¿Cuándo decidiste que yo era el enemigo?» «Nunca fuiste el enemigo», dijo ella. «Pero cuando la deuda comenzó a acumularse, cuando nos dimos cuenta de que podíamos perderlo todo, empecé a pensar en la herencia de manera diferente. El patrimonio de tu esposa vale casi 20 millones de pesos, Juan. Ese dinero podría resolver todos nuestros problemas. Ese dinero era el trabajo de toda la vida de Marta Dinero, que ahorró para que yo pudiera vivir cómodamente después de que ella se fuera. No necesitas 20 millones de pesos», dijo Amanda, dejando ver un destello de su viejo resentimiento. «Vives sencillamente. No viajas. No gastas dinero en cosas caras. Ese dinero simplemente se quedaría en el banco mientras nosotros perdíamos nuestra casa, nuestros autos, todo por lo que hemos trabajado». Y ahí estaba. La verdadera Amanda. La mujer que creía que merecía el dinero de Marta más que yo porque ella lo gastaría mientras yo lo ahorraría. La mujer que se había convencido a sí misma de que robarme era realmente noble, porque yo no necesitaba lo que mi esposa me había dejado. David miró a su esposa como si la estuviera viendo por primera vez. «Amanda, ¿cómo pudiste pensar así? ¿Cómo pudiste creer que tenías algún derecho a la herencia de papá?» «Porque él no la necesita», gritó Amanda. «Porque nosotros sí, porque fuiste demasiado terco y orgulloso para pedir ayuda cuando la necesitábamos. Así que en lugar de pedir decidiste tomar», dije. La habitación quedó en silencio excepto por el sonido del llanto de Amanda y la respiración entrecortada de David. Finalmente, David habló. «Papá, ¿qué pasa ahora?» Yo me había estado haciendo la misma pregunta durante 3 días. ¿Qué pasaba ahora? Mi nuera había intentado robar mi herencia a través de un esquema elaborado que involucraba documentos falsificados e informes médicos falsos. Mi hijo había sido manipulado para dudar de la competencia de su propio padre. Los abogados que se suponía debían proteger los deseos de Marta habían estado dispuestos a fabricar evidencia por el precio correcto. Pero debajo de todo eso había una pregunta más profunda. ¿Podría salvarse esta familia? Miré a David, a la culpa y el horror genuinos en su rostro. Luego miré a Amanda todavía desafiante, incluso en su derrota. Eso depende, dije finalmente, de lo que ambos estén dispuestos a hacer para arreglar esto. El silencio en mi sala de estar se extendió por lo que parecieron horas. David estaba sentado con la cabeza entre las manos, mientras Amanda miraba el suelo, sus lágrimas finalmente agotadas. Permanecí de pie, esperando a que uno de ellos hablara primero, para mostrarme quiénes eran realmente debajo de todas las mentiras y la desesperación. Fue David quien rompió el silencio. «¿Qué quieres que hagamos, papá?» Había pasado 3 noches sin dormir pensando en esa pregunta. ¿Qué quería justicia, venganza? ¿O algo más difícil de definir, la restauración de la confianza, que podría ser imposible de reconstruir? Quiero la verdad, dije. Toda. Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que eligieron dudar de mí, en lugar de confiar en mí. David levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. «Te diré todo lo que sé, papá. Pero te juro que pensé que te estaba protegiendo.
Amanda me convenció de que mamá estaba preocupada por tu memoria, que quería asegurarse de que te cuidaran. ¿Cómo?, pregunté. ¿Qué te dijo exactamente? David miró a su esposa, que todavía no levantaba la vista del suelo. Ella dijo que mamá se lo había mencionado durante una de sus visitas al médico, que mamá estaba preocupada por dejarte solo con tanta responsabilidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Amanda estaba con Marta en sus visitas al médico. A veces, dijo David. Cuando yo no podía salir del trabajo, ella se ofrecía a llevar a mamá y ayudarla a llevar el control de sus medicamentos y citas. Me volví para mirar a Amanda. Usaste la enfermedad de mi esposa como una oportunidad para manipular a mi hijo. Finalmente me miró. Marta nunca dijo nada sobre estar preocupada por ti, pero estaba tan débil durante esos últimos meses, tan dependiente de todos a su alrededor. Hizo que fuera fácil sugerir que tal vez ella debería estar pensando en lo que te pasaría después de que se fuera. Sugerir a quién exigí. A David. Mencionaba cosas cuando llegábamos a casa de las citas. Pequeños comentarios sobre lo frágil que se estaba poniendo Marta, cuánto dependía de ti para todo. Hice que sonara como si Marta estuviera preocupada por ser una carga para ti. La traición cortó más profundo de lo que había pensado posible. Esta mujer había usado los últimos meses de mi esposa, cuando era más vulnerable, para plantar semillas de duda sobre mí en la mente de nuestro hijo. ¿Qué más?, pregunté con la voz firme a pesar de la rabia que crecía dentro de mí. Amanda se limpió la nariz con un pañuelo. Empecé a prestar atención a todo lo que hacías. Cada vez que olvidabas dónde ponías tus llaves, cada vez que tenías que pedirle a alguien que repitiera algo, cada cosa normal que le pasa a todo el mundo todos los días. Se lo mencionaba a David, más tarde lo hacía sonar preocupante. «¿Y le creíste?», le dije a David. «Ella fue tan sutil al respecto, papá. Nunca dijo que estabas teniendo problemas directamente. Solo mencionaba cosas casualmente, como si estuviera preocupada, pero no quisiera hacer un gran escándalo. Con el tiempo empezó a parecer que había un patrón. Pensé en el último año tratando de recordar interacciones con ambos. Había notado que Amanda prestaba una atención inusual a mis palabras y acciones. Había señales que me había perdido. Las fotografías, dije de repente. ¿Cuándo empezaste a seguirme? Amanda se movió incómoda. Hace unos 6 meses el abogado dijo que necesitarían documentación si íbamos a desafiar tu competencia. Desafiar mi competencia, repetí. Estabas planeando que me declararan mentalmente incapaz. No, dijo David rápidamente. Eso no es lo que discutimos. Eso es exactamente lo que discutimos, espetó Amanda, volviéndose para enfrentar a su marido. David, deja de fingir que no sabías de qué se trataba esto. Hablamos de establecer una tutela, de asegurarnos de que tu padre estuviera protegido de tomar malas decisiones financieras. El rostro de David se puso blanco. Pensé que estábamos hablando de ayudarlo a manejar las cosas, no de quitarle sus derechos. Son la misma cosa, dijo Amanda. Una tutela lo habría protegido mientras aseguraba que el dinero se usara responsablemente. Responsablemente, dije. ¿Te refieres a pagar sus deudas? Las deudas nos estaban destruyendo, dijo Amanda, su voz elevándose de nuevo. ¿Tienes alguna idea de lo que es perderlo todo? Tener acreedores, llamándote todos los días. Saber que vas a perder tu casa, tu auto, todo por lo que has trabajado. ¿Tienes alguna idea de lo que es descubrir que tu propia familia ha estado conspirando contra ti? Respondí. Saber que las personas en las que más confiabas en el mundo planeaban que te declararan incompetente para poder robar tu dinero. No íbamos a robar nada, protestó David débilmente. La tutela habría provisto para ti. David, dije con voz más suave ahora, porque podía ver que finalmente estaba entendiendo lo que realmente se había planeado. La tutela que Amanda y los abogados diseñaron me habría dado $1,000,000 al año, para vivir mientras el resto del patrimonio de Marta pagaba sus deudas. Después de que ese dinero se acabara, ¿qué pasaría entonces? Él me miró fijamente, las implicaciones completas finalmente hundiéndose. No habría quedado nada. Nada, confirmé. Tu madre trabajó a mi lado durante 47 años, ahorró cada centavo que pudimos, lo invirtió cuidadosamente,
y construyó un patrimonio que me habría permitido vivir cómodamente por el resto de mi vida. El plan de tu esposa lo habría aniquilado en menos de 10 años. Amanda se puso de pie, de repente, su rostro enrojecido por la ira. Todo esto es fácil para ti juzgar, Juan. Nunca has estado en una deuda seria. Nunca has enfrentado perderlo todo. No sabes lo que se siente la desesperación. Tienes razón, dije. No sé lo que se siente estar en su situación, pero sé lo que se siente ser traicionado por las personas que amo. Y sé lo que se siente descubrir que alguien a quien acogí en mi familia estaba dispuesta a destruirme para salvarse a sí misma. No estaba tratando de destruirte, dijo Amanda. Estaba tratando de salvar mi matrimonio, mi familia, mi vida. A costa de la mía, respondí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, vi un reconocimiento genuino en los ojos de Amanda. Finalmente entendió lo que había hecho, lo que había estado dispuesta a hacer. David se levantó y caminó hacia la ventana mirando el jardín que Marta y yo habíamos plantado juntos hace 25 años. ¿Qué nos pasa ahora, papá? A nuestra familia. Era la pregunta que había estado temiendo, porque la verdad era que no sabía si podíamos recuperarnos de esto. La confianza, una vez rota tan completamente, podría ser imposible de reparar. Los abogados enfrentarán cargos criminales, dije. Francisco ha proporcionado suficiente evidencia para probar que estuvieron involucrados en la falsificación de documentos y fraude. Y Amanda preguntó, David, sin darse la vuelta. Miré a mi nuera, esta mujer, que había parecido tan perfecta cuando David la trajo a casa por primera vez. Eso depende de lo que ella haga a continuación. ¿Qué quieres decir?, preguntó Amanda. El detective Velázquez me dijo que si cooperas completamente con la investigación, si testificas contra los abogados y ayudas a exponer cómo funcionaba este esquema, el fiscal de distrito podría estar dispuesto a considerar un acuerdo de culpabilidad. Y si no lo hago, entonces enfrentarás todas las consecuencias de los cargos de fraude, falsificación y conspiración. La evidencia de Francisco es lo suficientemente completa como para condenarte sin tu cooperación. Amanda se hundió de nuevo en el sofá. ¿Qué tipo de acuerdo? No lo sé, admití. Eso sería entre tú, tu abogado y el fiscal. Pero Amanda, necesitas entender algo. Incluso si evitas la prisión, incluso si obtienes libertad condicional o servicio comunitario, esto no desaparece. Intentaste robarme. Manipulaste a mi hijo para que dudara de mí. Usaste la enfermedad de mi esposa para promover tu plan. Lo sé, susurró. ¿Lo sabes?, pregunté. Porque hace 5 minutos todavía estabas defendiendo lo que hiciste. Todavía actuabas como si yo no mereciera el dinero que Marta me dejó. Amanda me miró con algo que podría haber sido remordimiento genuino. Estaba equivocada. Puedo verlo ahora. Dejé que la desesperación me convirtiera en alguien que no reconozco. Alguien dispuesta a destruir a una persona inocente para conseguir lo que quería. Sí, dije. Era una palabra tan pequeña, pero cargaba con el peso de todo lo que había sucedido. Finalmente, una admisión sin excusas ni justificaciones. David se volvió desde la ventana. Papá. ¿Hay alguna manera, hay alguna posibilidad de que podamos arreglar esto, que nuestra familia pueda sobrevivir a esto? Miré a mi hijo. Este hombre al que había criado para ser honesto y amable, que había sido manipulado para participar en la traición de su propio padre. Luego miré a Amanda, quien lo había orquestado todo. No lo sé, dije honestamente, pero sé lo que tiene que pasar primero. Ambos esperaron a que continuara. Amanda tiene que enfrentar las consecuencias de lo que ha hecho. Tiene que cooperar con la policía, testificar contra los abogados y aceptar cualquier castigo que el tribunal decida que es apropiado. Y David, tú tienes que decidir si puedes seguir casado con alguien que estuvo dispuesta a hacerle esto a tu padre. El rostro de David se desmoronó. Papá, es mi esposa. La amo. Sé que lo haces, dije suavemente. Pero el amor no siempre es suficiente. La confianza es la base de cualquier relación, y ella no solo me traicionó a mí. Te manipuló, te mintió, usó tu amor por mí contra los dos. ¿Puedo cambiar?, dijo Amanda desesperadamente. Puedo ser mejor. Puedo recuperar su confianza.
Puedes, pregunté. Porque esto no fue un momento de debilidad, Amanda. Fueron meses de planificación, meses de mentiras, meses mirándome vivir mi vida diaria, mientras planeabas destruirla. Esto fue quien elegiste ser. La habitación quedó en silencio de nuevo. Afuera podía escuchar al perro del vecino ladrando, y a los niños jugando en la calle, los sonidos normales de la vida continuando, mientras mi mundo se había puesto patas arriba. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó David finalmente. Quiero que elijan, dije. Ambos. Elijan quiénes quieren ser de ahora en adelante. Elijan si quieren ser personas que pueden vivir con las consecuencias de sus acciones o personas que siguen poniendo excusas por ellas. No era la respuesta que querían, pero era la única que tenía, porque la verdad era que yo no podía tomar esta decisión por ellos. No podía obligar a David a dejar a su esposa. Y no podía obligar a Amanda a convertirse en una persona diferente. Todo lo que podía hacer era decidir qué estaba dispuesto a aceptar en mi propia vida. Y ya no estaba dispuesto a aceptar ser traicionado por personas que decían amarme. 8 meses después, me senté en mi jardín, en una fresca mañana de mayo, viendo florecer las rosas en los arbustos que Marta y yo habíamos plantado para nuestro 20º aniversario de bodas. Las estaciones tenían una forma de poner las cosas en perspectiva. Lo que parecía permanente e inmutable en invierno podía transformarse completamente en primavera. Amanda había aceptado el acuerdo de culpabilidad. 2 años de libertad condicional, 400 horas de servicio comunitario, y la restitución completa de los honorarios legales que se habían pagado a Ramírez y Sandoval. Los abogados habían recibido sentencias de prisión. Ramírez recibió 3 años. Sus socios recibieron 18 meses cada uno. Francisco había sido clave para sus condenas, su documentación detallada y su valiente testimonio aseguraron que enfrentaran todas las consecuencias de sus acciones. Pero la resolución legal era solo parte de la historia. La verdadera curación había tomado mucho más tiempo y aún estaba en curso. David se había mudado de la casa que compartía con Amanda 6 semanas después de nuestra confrontación en mi sala de estar. Vivía en un pequeño apartamento en el centro, ahora tratando de averiguar quién era sin el peso de la manipulación de ella, influyendo en cada una de sus decisiones. Sigo cuestionando todo, me había dicho durante una de nuestras reuniones semanales de café. Cada recuerdo, cada conversación, cada decisión que tomé en los últimos años. ¿Cuánto de eso era realmente yo y cuánto era ella diciéndome qué pensar? Era una pregunta que entendía demasiado bien. Había pasado meses haciendo lo mismo, repitiendo conversaciones e interacciones, tratando de separar la verdad de las mentiras cuidadosamente elaboradas que se habían tejido en mi vida diaria. Los trámites de divorcio estaban casi completos. David había descubierto aún más engaños mientras los abogados revisaban sus finanzas. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin su conocimiento. Préstamos tomados contra su negocio. Gastos que Amanda le había ocultado durante años. La situación financiera era peor de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Me había ofrecido al ayudar con las deudas, pero David se había negado. Papá, no puedo tomar tu dinero para limpiar el desastre que hizo mi esposa, había dicho. Necesito resolver esto por mi cuenta de la manera correcta esta vez. Fue una decisión que respeté aunque me dolía verlo luchar. Había vendido la casa en Las Lomas. Conducía un Toyota de 10 años, en lugar de su BMW, y trabajaba 14 horas al día para reconstruir su negocio de consultoría desde cero. Pero había algo diferente en él ahora. Un sentido de propósito e integridad que me recordaba al hombre que lo había criado para ser. Francisco se había convertido en una presencia inesperada en mi vida. Lo había contratado como asistente a tiempo parcial para mis pequeñas inversiones inmobiliarias, y estaba alquilando el apartamento encima de mi garaje. Verlo transformarse de un hombre desesperado viviendo en su auto a alguien con estabilidad y propósito, había sido uno de los pocos puntos brillantes en este momento difícil. Señor Pérez gritó mientras cruzaba el césped, llevando una bandeja con 2 tazas de café. Pensé que le gustaría algo de compañía esta mañana. Sonreí mientras se acomodaba en la silla a mi lado.
Gracias, Francisco. ¿Cómo te sientes con el negocio? Francisco había comenzado recientemente su propia firma de consultoría de seguridad documental, ayudando a las oficinas legales a implementar mejores procedimientos de supervisión para prevenir el tipo de fraude que habíamos expuesto. Era una justicia irónica que su experiencia al ser despedido por saber demasiado se hubiera convertido en la base de su nueva carrera. «El negocio va bien», dijo pensativo. «Resulta que muchos bufetes quieren asegurarse de no terminar como Ramírez y Sandoval». Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato ambos procesando el largo viaje que nos había traído a este momento. «¿Has sabido de Amanda últimamente?», pregunté. Francisco asintió. «Ella viene al centro comunitario a veces cuando estoy allí dando clases de alfabetización documental. No dice mucho, pero trabaja duro. Creo que finalmente está empezando a entender cómo se ven las consecuencias reales. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. Parte de mí quería que Amanda sufriera para comprender verdaderamente el daño que había causado. Pero una parte más grande de mí solo quería que se convirtiera en una mejor persona, alguien que nunca más fuera capaz de la crueldad que me había mostrado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de David. «Café más tarde, tengo noticias». Le mostré el mensaje a Francisco, quien levantó una ceja. «¿Crees que son buenas noticias o malas noticias?» «Con David, en estos días podría ser cualquiera de las dos», respondí. Esa tarde David llegó a mi casa luciendo mejor de lo que lo había hecho en meses. Había recuperado algo del peso que había perdido durante el estrés del divorcio, y había color en sus mejillas de nuevo. «Te ves bien», le dije mientras nos acomodábamos en la cocina con nuestro café. «Me siento bien, papá. Realmente bien. Por primera vez en años, siento que estoy viviendo mi propia vida en lugar de manejar la crisis de otra persona». Sacó su teléfono y me mostró una foto de un pequeño escaparate con Consultoría Pérez pintado en la ventana. «Firmé el contrato de arrendamiento ayer. Mi propia oficina. Mi propio negocio construido de la manera correcta esta vez». El orgullo se hinchó en mi pecho. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti». «Eso espero», dijo David. «He estado pensando mucho en ella últimamente, en los valores que trató de enseñarme el tipo de hombre que quería que llegara a ser. Perdí eso de vista por un tiempo». «Todos lo hicimos», dije suavemente. «Pero encontramos el camino de regreso». David se estiró a través de la mesa y tomó mi mano. «Papá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo». Apreté su mano. «Siempre. Podrás perdonarme alguna vez, perdonarme de verdad. No solo decir las palabras porque me amas, sino realmente dejar ir lo que pasó». Era una pregunta que me había estado haciendo durante meses. ¿Podía perdonar verdaderamente a mi hijo por dudar de mí? Por haber sido manipulado para participar en un esquema que podría haber destruido mi vida. «David», dije con cuidado. «El perdón no es algo que sucede todo a la vez. Es una elección que hago todos los días. Algunos días es más fácil que otros». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entiendo. Pero sí», continué. «Puedo perdonarte. Te he perdonado. Porque puedo ver que tú también fuiste una víctima. Amanda usó tu amor por mí contra los dos». Nos sentamos en un cómodo silencio por un rato, ambos procesando el largo viaje que nos había traído a este momento. «¿Qué hay de Amanda?», preguntó David finalmente. «¿Qué pasa con ella? ¿Crees que alguna vez podrás perdonarla?» Consideré la pregunta cuidadosamente. «No lo sé. Lo que hizo fue calculado, deliberado, cruel. No solo cometió un error, o dejó que la desesperación nublara su juicio por un momento. Pasó meses planeando destruirme. Ella dice que ha cambiado. Tal vez lo haya hecho. La gente puede cambiar, David. Pero el perdón no se trata de si alguien ha cambiado. Se trata de si estoy dispuesto a cargar con el peso de la ira y el resentimiento. Y he decidido que no lo estoy. Así que la has perdonado». «He dejado ir la ira», aclaré. «Eso no es lo mismo que el perdón. Y ciertamente no es lo mismo que la confianza. Amanda nunca será bienvenida en mi vida de nuevo.
pero me niego a dejar que robe más de mi paz. David asintió pensativo. Mientras se preparaba para irse, lo acompañé a la puerta. El sol se estaba poniendo pintando el cielo en brillantes naranjas y púrpuras. Era el tipo de atardecer que Marta y yo solíamos ver juntos, desde nuestro porche trasero, su mano en la mía mientras hablábamos de nuestros sueños para el futuro. Papá, dijo David mientras me abrazaba para despedirse. Gracias por no renunciar a mí. Gracias por encontrar tu camino de regreso, respondí. Después de que se fue, caminé por mi casa. Este hogar que Marta y yo habíamos construido juntos durante más de 4 décadas de matrimonio. Las habitaciones estaban tranquilas pero no solitarias. Había pensado que perder a Marta significaría enfrentar el resto de mi vida solo. Pero había descubierto algo importante durante estos últimos meses. No estaba solo. Tenía personas en mi vida que genuinamente se preocupaban por mí. Francisco, cuya lealtad y coraje me habían salvado de un destino terrible. David, que trabajaba cada día para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. El detective Velázquez, que todavía llamaba para ver cómo estaba. El personal del centro comunitario donde Amanda estaba haciendo su servicio, que se habían convertido en amigos después de que empecé a ser voluntario allí, yo mismo. Tenía una vida llena de propósito y significado. Estaba dando clases de educación financiera en el centro, para personas mayores, ayudando a Francisco a expandir su negocio de consultoría, y trabajando con el departamento del detective Velázquez, para ayudar a otras personas mayores a reconocer y evitar esquemas de explotación financiera. Lo más importante, había reclamado mi propia historia. Durante meses Amanda había estado escribiendo una narrativa, donde yo era un anciano confundido e incompetente, a quien no se le podía confiar su propia vida. Pero eso nunca fue cierto. Yo era un hombre fuerte, y capaz, que había sobrevivido a 47 años de matrimonio, criado a un hijo, construido una vida, y enfrentado a personas que intentaron destruirme. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero, con una taza de té, viendo las estrellas emerger en el cielo oscurecido, sentí algo que no había experimentado en meses. Paz completa. No la paz de tener todo lo que quería, sino la paz de saber exactamente quién era y lo que valía. El amor de Marta vivía en la seguridad que me había proporcionado, y en los valores que le había enseñado a nuestro hijo, en la hermosa vida que habíamos construido juntos. El plan de Amanda había fallado no solo porque Francisco lo había expuesto, sino porque los cimientos que Marta y yo habíamos construido eran más fuertes que las mentiras que Amanda había intentado construir sobre ellos. Tenía 75 años, y apenas estaba comenzando el mejor capítulo de mi vida. El pensamiento habría parecido imposible hace 8 meses, pero ahora se sentía como la cosa más natural del mundo. Era libre. Confía en tus instintos cuando algo se siente mal. La traición familiar corta más profundo, pero la verdad y la integridad siempre prevalecen. A veces los extraños muestran más lealtad que los parientes de sangre. La mayor herencia no es el dinero, es mantener tu dignidad y brújula moral cuando otros pierden la suya.